8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, que ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo le va, mi doctor? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El fin de semana se realizó la minga por la vacunación en Quito y en la ciudad de Guayaquil también. Muchísimas personas asistieron a esta convocatoria. Es sin duda destacable la situación que se vive en cuanto al plan de vacunación, pero también hay preocupación por la presencia de la variante Delta del COVID-19 en la provincia del Oro, donde se ha ampliado el cerco epidemiológico a aproximadamente 200 personas. ¿Cómo evalúa usted este avance que se ha dado en el plan de vacunación y las medidas que se han adoptado para tratar de contener o de ubicar a las personas que podrían tener esta variante del COVID-19? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Licenia, Alexis. Siempre un placer compartir con ustedes e informar. Bueno, respecto al plan de vacunación, pues ha sido un avance, pero muy importante. El anterior gobierno, pues lamentablemente dejó muchas trabas a este gobierno. Hay que reconocerlo. El haber inoculado indiscriminadamente con primeras dosis, pues puso en riesgo el proceso de vacunación. Ahora se ve un plan más detallado, más estructurado. La velocidad que han alcanzado es prácticamente, desde mi punto de vista, increíble, porque nosotros estimábamos una velocidad de 180 a 200 mil dosis diarias, pero han pasado de las 300 mil. Si vamos así, estamos hablando de que 300 mil dosis diarias en un mes tendríamos pues 9 millones de dosis administradas y que prácticamente en 2 meses pues tendríamos más de 18 millones de dosis colocadas y se lograría cumplir, no sé si a tiempo, este plan del 9 millones de vacunados, que ojalá que no sea esto del, como fue con el gobierno anterior, de las dosis versus los vacunados, es decir, 9 millones de dosis versus las 18 millones que deberían vacunar para inmunizar a 9 millones de personas. El otro tema que me preguntas de la variante Delta es lamentable, pero es esperado. Ya lo esperábamos desde hace mucho tiempo. Somos muy lentos, tenemos muy poca capacidad para hacer análisis genómico del virus. No hacemos el rastreo suficiente, no tenemos pruebas, estimada Liceña Alexis. Seguimos con este tema un año y medio sin pruebas, 3.000 pruebas hacen en un colegio en Alemania. Entonces estamos hablando que somos uno de los peores países para hacer pruebas. Siendo objetivos, nos hemos concentrado muchísimo en la vacunación, eso es bueno, pero hemos dejado otras cosas como la prevención, como las restricciones. El COE ya está prácticamente estéril, impotente para tomar decisiones y vemos pues un relajamiento total cuando esta variante está afectando a todo el mundo. Entonces lo que hacemos, vamos a terminar haciendo lo de siempre, reaccionando ya con las salas de cuidado intensivo colapsadas y lamentablemente no podemos ser un poco visionarios, se podría decir, un poco predecir lo que está pasando en otros países y tomar acciones antes de que tengamos estas famosas listas de espera, que son listas de la muerte, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarle como siempre. Comentábamos con Licenia hace un momento que la cosa ha mejorado ostensiblemente y siendo así, lo que uno creería es que con la misma capacidad que tiene el Ministerio de Salud Pública, con los mismos profesionales, la misma logística, la misma infraestructura, lo que pasaba en el gobierno anterior es que simplemente no querían vacunar. Cuál es la percepción que usted tiene con respecto de lo que pasaba hasta el 24 de mayo de este año y lo que pasa desde el 24 en adelante? Pues lo que pasó en el gobierno de Moreno es algo que pasará a la historia y se escribirá con sangre, ¿no? Un desorden, un desabastecimiento. Imagínate que en el gobierno de Moreno se negociaron 5 millones de vacunas y ahora tienen más de 8. En un mes han llegado 8 millones de vacunas. Entonces, este desorden, este supuesto plan, que más era ver a quién vacuno, calculando políticamente, a mi punto de vista, pues ahora por lo menos vemos que te vacunan pues con la Pfizer, con la Sinovac, con la que haya. No hay tanto privilegio, no puedo poner las manos al fuego por nadie,
pero ya se ve gente técnica atrás, hay colegas epidemiólogos que están apoyando el tema de vacunación, hay profesores de salud pública, como el viceministro que tiene experiencia en prevención, pero siguen faltando estrategias, ¿no? O sea, no podemos decir que todo está bien. Exclusivamente el plan de vacunación ha mejorado, pero los otros puntos para el control de la pandemia todavía estamos en fases embrionarias, ¿no? Doctor Simancas, el fin de semana el secretario de Comunicación mencionaba una serie de incentivos para que la gente acuda a vacunarse, entre ellos el que les van a dar una cerveza a quienes presenten este pasaporte de vacunación. ¿Cómo, ¿Cómo analizar este tipo de incentivos? ¿Son correctos, no son correctos? ¿Esto va a motivar o no a que la gente vaya y se vacune por un lado, si es una cerveza o cualquier otro incentivo que sea? Y por otro, esta meta de 9 millones de personas vacunadas en 100 días, ¿es suficiente para contener los casos que se puedan derivar por la presencia de la Delta, de esta variante Delta del COVID-19 ya en el país? Bueno, es lamentable. Nadie que haya asistido a la primera clase de salud pública y de epidemiología puede estar de acuerdo con entregar una cerveza a cambio de una vacuna, ¿no? Podrían entregar huevos, podrían entregar leche, algo de proteína, algo de víveres, pero entregar una cerveza es totalmente descabellado. Incentivar al consumo de alcohol, hacer pactos con la industria cervecera para incentivar un tema de salud pública, cambiar algo que los salubristas venimos peleando, como es reducir el consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes, los problemas de alcoholismo, de drogadicción, pues son innumerables. Así que mi punto de vista es rechazar de una manera enérgica esta dádiva por la vacunación. Se pueden encontrar otras estrategias más adecuadas y que vayan en favor de una comunicación asertiva, efectiva y de crisis en cuanto a la pandemia, ¿no? Me decías la otra, perdón. Que si esta meta de 9 millones de personas en los primeros 100 días va a ser suficiente, tomando en cuenta que ya está en el Ecuador presente la variante Delta, o hará falta o va a hacer falta reformular esta meta, porque seguramente se van a disparar los casos ya con la variante Delta. Mire que están ya en observación 200 personas, no sabemos de esas 200 cuántas estarán ya con la variante Delta, ya con diagnóstico, y esas a su vez con cuántas otras personas más se habrán reunido. O sea, yo supongo, y usted es el que conoce el tema, que esto va a generar una explosión de casos en las próximas semanas, el hecho de que esté la variante Delta en el país. ¿Esta meta es suficiente o se va a tocar reformularla para enfrentar esta variante? Bueno, la meta es, quizá yo lo llamaría una meta política más que técnica, ¿no? Me parece acertado, también he escuchado a la ministra un cambio en el discurso, ahora ya no habla de ese 70%, ha dicho unas declaraciones que va a inmunizar 85, 90%, porque los cálculos no da. Si usted tiene una vacuna 100% efectiva, pues puede darse el lujo de vacunar a un 75, 80% de la población. Pero si tiene una vacuna que tiene rangos de efectividad del 60 o 70%, tiene que llegar a 95, 98%, casi la totalidad de la población, exceptuando aquellas en las que está contraindicada. Incluso tendremos que vacunar a niños mayores de 3 años, donde están aprobadas ya las vacunas, por ejemplo, Sinovac y la de Pfizer, que saldrán los estudios ya para septiembre. Es decir, a mi punto de vista, no alcanzará la inmunización del 70% de la población ecuatoriana para alcanzar inmunidad colectiva por varios factores, por la variante Delta, que es más contagiosa, por la capacidad de esta variante de evadir las vacunas, es decir, bajar la efectividad, y entonces estaríamos hablando que la erradicación de esta pandemia será muy difícil. Hay que diferenciar los términos que ahora nos han explicado algunos otros científicos. La erradicación de una enfermedad es casi imposible, ¿no? Una enfermedad de estas. La eliminación sí se podría, es decir, este COVID-0, casos esporádicos, pocas muertes, que nos venga cada año, que tengamos que vacunarnos, sí, pero lo que están haciendo la mayoría de países es esta mitigación.
mitigar el impacto del virus sobre las hospitalizaciones y sobre las muertes. En este sentido, tenemos que intentar eliminar con el proceso de vacunación, pero Delta seguramente que causará la cuarta ola en el Ecuador. ¿Cómo se consigue esa mitigación más allá de vacunar a la población, doctor? ¿Cuáles son las medidas más eficientes a la hora de mitigar precisamente eso? Porque vemos que hay algunos países, algunos estados que ya están nuevamente volviendo al confinamiento. Sí, bueno, confinamientos totales en un país, pues, entre comillas, quebrado, pues es imposible porque se agravan otros factores sociales que también incurren o agravan estos determinantes sociales de la salud y de la enfermedad. Confinamientos estratégicos parciales, identificación o estratificación del riesgo. No es lo mismo que usted esté viviendo en el mercado de Iñaquito, en el mercado de Santa Clara, que esté viviendo, no sé, en Tumbaco, al aire libre, en una casa abierta. Entonces, no hay una estratificación del riesgo y desgraciadamente tenemos que hacer estos confinamientos masivos. La otra estrategia es las pruebas diagnósticas, ¿no? No entendemos que las pruebas diagnósticas permiten que una persona se identifique como asintomático. Si usted, imagínese, hacen en el hospital reiteradamente pruebas PCR cuando ya tienen el diagnóstico, cuando ya tienen realmente la confirmación del caso, cuando ya está iniciado el tratamiento, cuando los pacientes están en cuidado intensivo, siguen haciéndoles pruebas. Entonces, ¿por qué no hacer esas pruebas de afuera de los centros comerciales, afuera de los coliseos, en el mismo proceso de vacunación, aprovechar y hacer un testeo masivo? Si se logra identificar una persona con esta variante, se están evitando 6 casos. Imagínense poder hacer 100,000 pruebas al menos al mes, ¿no? Chile está haciendo 10,000 pruebas al día, ¿no? 10,000, 20,000 pruebas al día y nosotros no llegamos ni a 3,000 con la misma población, por eso es que se compara con Chile. Así que pruebas, aislamiento de enfermos con apoyo social, es decir, a usted le dicen tiene que quedarse encerrado, pero vamos a darle alimentación, vamos a darle medicina, vamos a pedir permiso en el trabajo, hay que hacer conciencia en las empresas también de no explotar, muchos les llaman a los 7 días, ¿no? Si usted se enfermó de COVID, sí, sí, sigue con tos, sí, pero venga a los 7 días a trabajar. Insisten en las pruebas, entonces eso es más gasto, es decir, llenarnos de estrategias de prevención, una cantidad de promoción de la salud para uso de mascarilla, para distanciamiento social y no este relajamiento que estamos viendo. Sí, desgraciadamente parecería que estábamos viendo una luz, la gente ya programó los bautizos, matrimonios, las fiestas, las reuniones, pero desgraciadamente esto estamos viendo. Por favor, vean lo que está pasando en otros países. El error que hemos cometido siempre es pensar que a nosotros no nos va a pasar. No vamos a tener brote por la variante Delta. ¿Por qué? Si hemos tenido primera, segunda, tercera ola como todos los países, ya pasaron el resto la cuarta ola y nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, no vamos a tener cuarta ola. Entonces, ¿por qué no adelantarnos, dar un paso antes de lo que ya sabemos que va a ocurrir? La variante Delta es incontenible. ¿Qué es lo que se está haciendo con las estrategias de mitigación, de contención? Tratar de ganar más gente vacunada para que en el rato que explote Delta nos coja con la población vacunada, porque si nos coge con la población no vacunada, puede pasar las catástrofes que vimos, por ejemplo, en India, ¿no? Doctor Simancas, usted mencionaba hace un momento que para alcanzar la inmunidad de rebaño no va a ser suficiente lo que están haciendo ahora. ¿Y qué porcentaje de la población debe estar vacunado y con solo 2 dosis o ya nos hace falta una tercera dosis o haría falta una tercera dosis? Porque hay países en los que se está ya hablando de que se necesita una tercera dosis. ¿Ese también va a ser nuestro caso? Bueno, si tenemos, eso es lo que se está discutiendo a nivel del claustro académico, ¿no? La necesidad o no de una tercera dosis. Por el momento, 2 dosis son suficientes. Pasan los umbrales de protección, pero usted necesitaría vacunar a más población. Si usted tiene un porcentaje de personas de antivacunas de 2 o 3%, perdón, entre el 20 y el 30% que pasa en otros países, está en problemas, está en serios problemas. A mí no me preocupa el país porque el país pasa de coberturas del 95%. ¿Cuál es el llamado?
y que pienso que en esa onda está el Ministerio de Salud, en seguir vacunando. Sí, sí, ya cumplieron los 9 millones, perfecto, pero siga, dele, vamos, vamos, hay que alcanzar umbrales del 90-95% porque las vacunas han demostrado ser seguras. China está vacunando a mayores de 3 años. Entonces, con la vacuna de Sinovac, en agosto, septiembre probablemente se aprueben las vacunas en mayores de 3 años para Pfizer. Entonces, tenemos que alcanzar proporciones mayores al 90%, te podría decir de manera enérgica, para estar mucho más tranquilos ante una incertidumbre. Quizá hay unos colegas cometen un error. Los que ya se contagiaron se pueden volver a contagiar y más aún con esta variante. Es decir, no salen de la ecuación, entran en la ecuación para ser vacunados. Entonces usted no puede decir voy a vacunar al 50% porque el 30% ya está contagiado y alcanzo inmunidad colectiva. Porque ese 30% que usted deja de vacunar, llamándole después de 3 meses, después de 6 meses a que se vacune, este puede estar siendo vulnerable ante las nuevas variantes porque usted se contagió de la variante china, de la variante británica, de la brasilera, de la sudafricana, pero no se contagió de la delta. Si usted se contagia de la delta, probablemente su organismo no reconozca al coronavirus y empiece de nuevo y haya una reinfección. Podría decir, hay algunos reportes de que la variante delta provoca más reinfección que las variantes anteriores, así que no se puede permitir no vacunar a los que ya se han contagiado. Doctor, este fin de semana en Quito hubo una polémica, ¿no? Porque mientras la Secretaría de Salud del municipio dijo que todavía no había confirmación de que la variante Delta ya estaba circulando en la capital, el alcalde publicó un trino en su cuenta de Twitter diciendo que sí, que ya está, y después, bueno, lo borró, corrigió. Este tipo de situaciones, para no politizarlas, para no generar pánico en la población, ¿cómo tiene que manejarse? Y preguntarle a usted, que es el especialista en esta materia, si es que ya se sabe que en Quito estaría circulando o no esta variante Delta. Sacamos 0 en comunicación en crisis, ¿no? Exacto. 0. Entonces, totalmente desatinadas las declaraciones del alcalde diciendo que la variante ya está, con una veracidad, pero terrorífica, diría yo, pero porque no tenía evidencia de eso. Ahora, los que le cayeron a palos también se equivocaron. ¿Por qué? Porque dijeron que la variante Delta no estaba aquí. Y nadie puede verificar que la variante Delta no esté en Quito. Esto también es desatinado. ¿Por qué? Porque no es que tiene que tener la ciudadanía y los concejales y todo, no es que nosotros nos hacemos la PCR en la esquina y nos dice, vea, usted se ha contagiado de la Delta. Ahí le dicen si usted está positivo o negativo. De ahí, si usted tiene síntomas diferentes o su evolución es rápida, los médicos piden al Ministerio de Salud, mire, parece que este paciente tiene otras características, ha evolucionado muy rápido, es muy joven, mandemos a secuenciar. Y la secuenciación dura 2 semanas. Desgraciadamente, deberíamos acortar esos tiempos. Entonces, ¿quién nos quita que ya tengamos que este repunte que está habiendo de casos y de hospitalizaciones, o sea, ya casi están al 90-100% las unidades de cuidado intensivo? ¿Cómo sabemos que no es Delta? Entonces, todas las muestras de pacientes graves están mandando a secuenciar. No, no están mandando a secuenciar. Entonces, equivocados los dos comentarios, eso te decía. ¿Cómo se hubiese informado que ante la presencia de Delta en el mundo, ante los mejores sistemas de georreferenciación del mundo como el Reino Unido, como Estados Unidos, como Australia, esta variante ha sido incontenible? Se presenta, entra a un país y tiende a volverse prevalente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que pensar que Delta está en el país, porque tarde o temprano lo va a estar. No vamos a lograr contener. Entonces, el mensaje a la población tiene que ser eso. Si usted va a una reunión, bastará pocos segundos con un contagiado cuando usted se saque la mascarilla, cuando vaya a un restaurante, para que se contagie. Cambia las reglas del juego, los aerosoles, el virus está en el aire, así que hay que tener más cuidado. Y la estrategia es la misma, prevención. Pero no podemos decir por un lado, afirmar que ya está la variante porque no tengo el documento
necesito la secuenciación para decir que está en Quito, pero tampoco puedo decir que no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a la población decirle que hay este problema a nivel mundial, que hay esta alerta y que tenemos que tener cuidado. Doctor Simancas, en cuanto a los síntomas, usted dice que los médicos para mandar a secuenciar ven algunas particularidades. En el caso de esta variante, ¿qué síntomas distintos a las otras variantes presenta? Un poco para que la gente también, si presente esos síntomas, se ponga alerta y vaya urgentemente al médico. Bueno, los síntomas son muy parecidos. Hay algunos sutiles cambios. Por ejemplo, se ha visto más secreción nasal, se ha visto un poco más de tos, ya no se ve tanto este dolor del pecho, de la espalda, no se ve tanto la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, hay un poco más de dolor de garganta, de dolor de cabeza, pero imagínense, dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Estamos ante un resfriado. Cualquier persona que siente un resfriado y que haya estado expuesta, pues tiene que hacerse la prueba o que haya recibido visitas. Lo mejor que podemos hacer ante la irresponsabilidad muchas veces que todos cometemos, ¿no? Yo me fui a una fiesta, me fui a reunir con mis amigos, con mis primos, pues tengo que usar mascarilla dentro de la casa porque soy el factor de riesgo de mi familia. Así que una estrategia, independientemente de las pruebas, es use mascarilla dentro de la casa si usted ha comido, si usted ha cometido alguna irresponsabilidad. Entonces, los síntomas muy parecidos, yo no me atrevería a decir que cambia los síntomas que ahora son gastrointestinales o que da erupción de la piel. No, no, no. Los síntomas son respiratorios en la mayoría de los casos y tenemos que estar alerta ante una persona que presente estos síntomas, ¿no? Doctor Simancas, le traslado una inquietud de un amigo que nos está siguiendo a través de las redes sociales y nos dice: sería bueno consultar a los especialistas cómo manejan la variante Delta en países como Inglaterra, donde ayer asistieron más de 300,000 personas al premio de Fórmula 1. Terrible, terrible porque se está dando cuenta la humanidad que los experimentos de estos no funcionan, ¿no? No sé si tú viste el caso del Festival de Música en Países Bajos, pues fueron alrededor de 20,000 personas, están 2,000 contagiados. Y ¿sabes cuáles eran los requisitos? Estar vacunado y tener una prueba negativa. Así que ese es el experimento perfecto para demostrar que las vacunas te salvan la vida, pero no previenen la infección. Eso es para demostrar que las pruebas pueden salir negativas cuando tú estás infectado. Y eso es para demostrar que todavía no podemos sacarnos la mascarilla, todavía no podemos acercarnos y abrazarnos, pero tenemos que caminar a eso. Esa es la esperanza. Tenemos que llegar a abrir conciertos, hacer reuniones sociales, parrilladas. Tenemos que soñar en eso para comprometernos ahora que no lo podemos hacer. Oiga, doctor, pero también es, digamos, yo quiero profundizar en esto porque poco se habla de aquello y también es la muestra de que la sociedad en el mundo entero está agobiada, de que la pandemia, la cuarentena, el encierro, el confinamiento nos golpeó y nos golpeó en lo más profundo, ¿no? Imagínense los chicos que llevaban una vida normal en la escuela, en el colegio, o los niños que van recién a encontrarse con el universo cuando vayan al primero de básica, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay afectaciones en la salud mental y de eso poco se habla en los medios de comunicación, en los grandes foros, salvo en los que asisten los especialistas en medicina como ustedes, pero ¿qué está pasando también con la salud mental de los ciudadanos y cómo los estados tienen que ocuparse de aquello? Programas de salud mental no los tenemos. Es impresionante. La siguiente pandemia es de salud mental. No entendemos todavía el alcance de lo que está pasando. Generaciones se pueden perder. Pasamos al otro año ya prácticamente con este virus, al 2023, si es que logramos, a pesar de lograr altas tasas de protección, y la salud mental está siendo afectada de una manera terrible, más aún también en los profesionales de la salud. ¿Qué nos espera? Es empezar a, primero, inmunizar a toda la población y tratar de encontrar una estrategia a través de pruebas diagnósticas, de que la gente entre en esta cultura del diagnóstico, de la prevención, del uso de mascarilla, que debemos mantenerlo. No todo es malo.
nos hemos incurrido en el mundo de la tecnología, nos hemos adaptado al tema de las medidas de protección. Mire lo que pasa con influenza. No tenemos casos de influenza. ¿Cuál es la consulta de los pediatras? Tenemos muy pocas consultas de diarrea, de enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque estamos cuidándonos más, estamos cambiando nuestra cultura de protección, de prevención de las enfermedades. Entonces, me atrevería a decir que la siguiente pandemia es la de salud mental. Inmediatamente tienen que habilitarse centros de atención integral de las personas que incluyan el tema de psicología, de psiquiatría. Hay muy pocos posgrados en el país, muy pocos especialistas. Tenemos que prepararnos para esto que se denomina sindemia, ¿no? Que es la mezcla de varias pandemias que confluyen a través también de determinantes como la pobreza, la desnutrición, y en este sentido agravan los problemas de enfermedades cardiometabólicas, enfermedades mentales por el encierro. La fatiga pandémica, que se llama, eso nos costará caro recuperarnos alrededor de unos 10 o 12 años, dicen los expertos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Simancas. Yo solo una cosa rapidísima para no quedarle mal a nuestros amigos que nos están escribiendo. Las personas que toman anticoagulantes, ¿se pueden vacunar? Por supuesto. Es más, si deben tener algún problema de la sangre, y hay que entender que la COVID, si ellos llegan a infectarse, la COVID puede producir alrededor del 40% de coágulos, versus los coágulos que producen la vacuna, que están en el orden de 1 por cada 1 millón o 2 millones de vacunados. Así que no hay duda, tienen que vacunarse. Muchísimas gracias, doctor Simancas. Siempre muy útil hablar con usted. Muy amable, muchas gracias. Muy gentil, doctor. Gracias, Alexis Liceño, un placer como siempre.